Bienvenidos a una nueva edición de Puerto Noticias y comenzamos con los títulos. Exportaciones y dólar. Buenos Aires, es ley el revalúo de las propiedades rurales. Buscan eficiencia en el transporte automotor de cargas. Latinoamérica, se adjudicarán proyectos portuarios. San Pedro y Bahía Blanca aumentan las exportaciones. Sin rescate para la banca española. El tema de las exportaciones. Por primera vez en 2 años y medio han caído un 6%. Este dato es del mes de abril y se registró en semillas y también en soja y girasol. El punto es qué está pasando en el puerto. Ustedes saben que ha disminuido la actividad portuaria, que algunas empresas han tenido que tomar la decisión de suspender a parte de su personal. Se generaron reuniones con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pero por ahora parece que la solución no está. Se lo vamos a preguntar al hombre protagonista de esto, porque representa justamente a los trabajadores portuarios. Hablo de Juan Corbalán. Corbalán, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está la actividad en el puerto? No, y seguimos decayendo. La actividad portuaria acá en Capital, te digo que cayó más de un 6%. Más de un 6% en el puerto de Buenos Aires. Puerto de Buenos Aires, y en la Argentina el 6%. El 6%, sí. Pero nosotros, lo que pasa es que ese 6% lo tenemos que multiplicar por 2. Porque perdemos fuente de trabajo en la zona portuaria y gente de trabajo en la zona de plazoletas fiscales, donde a la no entrada de contenedores de un lado, no tenemos contenedores del otro para cargar. Entonces ya es preocupante porque la zona de plazoletas fiscales ya no existe el contratado. O sea, ¿hay poco movimiento de camiones? Muy poco movimiento de contenedores. Y nosotros se ha perdido unos 300, 400 estibadores que eran del área de servicio tercerizado, que al no haber trabajo están trabajando nada más que los efectivos. ¿Y qué hace esa gente, Juan? No, ya quedó fuera, quedó desocupada más. Tenemos 200, 300 desocupados más de una zona que esto, si sigue así, va a seguir creciendo. Ahora, ¿hay alguna solución, alguna contención para esa gente por ahora o nada? No. Lamentablemente no hay nada. No hay garantizaciones. Nosotros recién estamos recuperando los afiliados de plazoletas fiscales, porque eso lo tiene la Federación Marítima Portuaria, la FEPINRA, donde incluso tienen los estibadores nuestros. Y bueno, no han tomado recaudo sobre esta situación y no se han peleado garantizaciones. Nosotros, gracias a Dios, en el puerto tenemos toda la gente mensualizada y garantizada, pero... ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. No sabemos, y para el trabajador no es lo mismo ganar 10 y hoy ganar 4. La mayoría de los estibadores tenían su ritmo de vida, de gasto, y hoy se está encontrando con deudas. O sea, ha disminuido su ingreso, concretamente. Y sí, a un 60%. El punto es, cuando usted se reunió con Moreno y pudo exponer la situación del puerto, ¿cuáles fueron las respuestas? Hizo una promesa de que si nosotros en el año 2011 crecimos un 15, un 20%, que no llegamos, no iba a dar nada más que ese crecimiento. Si el puerto crecía un 20, 25%, no, iba a ser de un 15 o un 20. Pero bueno, hicimos varias reuniones y vemos que no concreta nada. Y el viernes hubo una reunión y no participé. Ah, directamente no va a las reuniones. No voy a las reuniones porque es perder tiempo. ¿Y qué le dicen las bases, Juan? No, las bases, hay 2 preocupaciones. Nosotros hoy, a partir de junio, ya tendríamos que tener las paritarias por el tema de aumento. Y la contestación de la terminal nos dicen que si no hay contenedores no va a ser posible un aumento. El otro tema, el segundo, es que viene el aguinaldo. ¿Y hay plata para pagar el aguinaldo? Ellos dicen que para aguinaldo tienen, para aumento no, pero cuando ya ven que no hay aumento, yo creo que vamos imposible sostener un problema en el puerto. O sea, ¿usted cree que lamentablemente esto puede terminar en una medida de fuerza? Yo creo que sí. El punto es, ¿por qué cree que se generó esto? A nosotros no nos cierra el tema del dólar. Yo no soy economista, pero veo la situación de lo que está pasando en el puerto por el tema del dólar. El tema son las importaciones, que no quieren fuga, lo que explicó Moreno, yo te explico lo que él nos explicó. Que a raíz de la fuga de divisa iban a parar la importación. Pero tenemos la exportación parada también. Y tenemos contenedores en plazoletas fiscales que no se mueven, están ahí esperando salida o entrada. Son mano de obra de trabajo que están paradas, que el dólar ya se pagó, porque no es que lo tienen que pagar, ya se pagó, la mercadería está acá.
hay maquinaria incluso para el puerto, maquinaria para bajar contenedores para las placetas fiscales, tampoco la pueden usar porque la aduana no permiten sacar nada de los contenedores, que no se entregue nada. ¿Y qué pasa con la situación de las empresas? Usted, por supuesto, se aboca al tema de trabajadores, pero ¿qué dicen las empresas? No, y las empresas, yo siempre cuando voy a pedir algo, son de consuelo, hayan ganado o perdido, son de consuelo para ellos. Imagínate la situación de ahora. Es todo de consuelo. Es todo de consuelo. Es todo de consuelo. Así que Moreno le dice a las empresas que la que ganaron lo hubieran guardado. Bueno, pero ese es un tema de las empresas. Yo no miro la economía del trabajador. Y lucho para que la empresa pueda darnos trabajo para que nosotros estemos tranquilos. ¿Puede haber alguna salida si la Argentina empieza a abrir esta situación? Digo, por ejemplo, con Brasil, que también se han generado inconvenientes. Tuvimos inconvenientes con todos lados. Hoy, esto te digo una anécdota que corre en el puerto. Uruguay, creo que en octubre-noviembre, llega al 1.000.000 de contenedores. Nosotros, no sé, estaremos en 500.000. Y estamos hablando con una terminal. ¿Me está hablando de Uruguay? De Uruguay. Esto te lo digo que es un mercado chiquito, eso, por eso digo... Que el monumento no se lo iban a hacer al presidente, se lo van a hacer a Moreno, porque gracias a Moreno tenemos todos los contenedores allá. Y tenemos un transbordo de 300.000, 400.000 contenedores que se está buscando esa medida, que ya trae ese transbordo, que acá me generaría trabajo hasta fin de año. ¿Y cuáles son los puertos más afectados? Todo lo de Buenos Aires, pero también hay problemas en Rosario, en Campana, en Bahía Blanca. Rosario, Bahía Blanca están padeciendo lo mismo que nosotros. Y hay puertos del litoral que ya no existen. ¿Por ejemplo? Santa Fe. ¿Qué quiere decir no existen? Y porque no hay carga. No tienen trabajo directamente. La otra vez estuve en Diamante y estamos hablando de exportación, no estamos hablando de importación. Estamos hablando de exportación, sí. No se exporta el arroz. No se exporta arroz. Hay pueblos que, como Diamante y Bicuí, viven de ese trabajo, porque no hay otro trabajo. Los estibadores míos que estuve con ellos se están dedicando a la pesca, porque no hay trabajo. Y todo es desconsuelo. Lo único que están sobreviviendo a esto son los puertos grandes, pues los chiquitos están desapareciendo. Bueno, seguramente como por el cuadro que usted nos pinta, Corbalán, vamos a tener que seguir hablando del tema, porque ¿en cuánto tiempo usted cree que va a analizar la situación para tomar alguna decisión? Nosotros las asambleas que empiezan con los trabajadores, por la paritaria de ahora, que hasta ahora no hay respuesta, sí. Y todo transcurre a raíz de que sale la asamblea. Si la gente a mí me pide ir al paro, iremos al paro. ¿Nacional? Por ahora estoy hablando de Buenos Aires. Del puerto de Buenos Aires. Yo el jueves viajo a Puerto San Martín con 7 secretarios generales. Vamos a estudiar toda la problemática portuaria y ahí se dirá si es nacional. Yo lo que sí te garantizo que al menos acá en Buenos Aires va a haber problemas. Juan Corbalán ha sido muy amable. No, gracias a vos por invitarme. Muchísimas gracias. No, gracias. Otro de los temas de nuestros títulos, el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Por qué hablamos del blue si es ilegal? ¿Por qué los ministros hablan de esto? ¿Por qué un secretario de Comercio se reúne con los cueveros para decirles que no trabajen unos días a ver si podemos equiparar el oficial a este blue, negro, paralelo, como lo quiera llamar? Nos va a ayudar a entender Adrián González, que es periodista especializado en economía. Adrián, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Rosario? Bien. Bueno, me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es por qué se toma esta medida de restricción a la compra de divisas, ¿no? Así es. Lo primero que hay que ver es qué pasa con la balanza de pagos, es decir, el asiento contable de todo lo que entra al país y de todo lo que sale del país. Y acá me parece que está la clave, porque hoy con una Europa en crisis, el mundo nos está comprando menos. A su vez nos quiere vender más, es decir, nos quieren vender todos sus excedentes, y me parece que si esta balanza de pago nos da en forma negativa, esa plata sale de las reservas. Por otro lado... Y no podemos recuperarlas. No, claro. O sea, la tenés que recuperar con el comercio exterior, es correcto. decir, hay solamente dos Pero maneras... por primera vez en abril cayeron 6% las exportaciones. Exactamente, es decir, están cayendo las exportaciones y por eso el gobierno también quiere sustituir importaciones y ha puesto como una restricción a todo aquello que se importa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablamos de lo ilegal? Bueno, hablamos de lo ilegal, a ver, es un mercado muy chico, el mercado ilegal, blue, negro, paralelo, como le quieran llamar, ¿no? Pero es un mercado chico y yo te diría que hay mucha presión devaluatoria. Hay grupos económicos que quieren devaluar la moneda. De hecho, Alfonso Prat Gay, el otro día, ex
presidente del Banco Central salió a decir que el tipo de cambio estaba retrasado. Una devaluación brusca recortaría los salarios y me parece que este no es el objetivo de nadie, pero mucho menos del gobierno, porque esto le crearía algún tipo de conflicto social. Es decir, ya lo hemos vivido esto, en el dólar hay como un fetiche, ¿no? Y me parece que, ya te digo, no es bueno especular con esta cuestión del tipo de cambio. Ahora, ¿se puede especificar la economía, digo, en una tradición donde los argentinos abrazan al dólar y abrazan al dólar porque durante décadas los gobiernos han tomado medidas en contrario y la gente dice, bueno, me resguardo con el dólar? Si especificamos, ¿por qué entonces nos decidimos que todas las inmobiliarias trabajen en pesos, que se vendan los autos en pesos y dejamos el dólar en otro lado? Es lo que debería ser. Mira, pero no es. No es, porque hay muchos economistas que nos dicen, parezcámonos a Brasil, parezcámonos a Chile. Que trabajan con su moneda. En Brasil no se aceptan dólares. El dólar es para el comercio exterior. Así nada más. Los brasileños no se mueren por un dólar como acá. En Chile pasa lo mismo y en muchos países, en estos dos países que te nombré fundamentalmente, hay restricciones, como en casi todos los países hoy día, ¿no? Vos fíjate que Argentina es el país que más dólares per cápita tiene después del propio Estados Unidos. Así es. Lo cual, eso no habla bien de nosotros. Ahora, cuando uno dice especificar la economía está especificada. Obvio. Ahora, ¿por qué las inmobiliarias venden en dólares? O los concesionarios de automóviles. O los concesionarios de automóviles venden en dólares. Bueno, esto es algo que me parece que entró en la cultura y que hay que modificar. Porque si... Eso lleva un tiempo. Claro, esto, y además no se hace por decreto. No, además, y en 4 días hablando con los cueveros para que hagan otra cosa. Tampoco se puede hablar, tampoco es idóneo o es correcto ir a hablar con aquellos que venden el dólar ilegal. Porque además, blue, negro, paralelo, pero es ilegal. Entonces no se puede hablar con los dueños del dólar ilegal y que además están estafando a los pequeños ahorristas, porque el cuevero lo compra en el oficial y lo vende en el blue. Adrián González, como es para largo el tema y la cultura no se cambia de un día para el otro, vamos a volver a hablar, ¿te parece bien? Dale, cómo no. Muchísimas gracias. Seguimos en Puerto Canal. Después de varios intentos fallidos, finalmente es ley el revalúo de las propiedades rurales en la provincia de Buenos Aires. La reforma incluye, junto con las modificaciones al impuesto inmobiliario rural, cambios en ingresos brutos, sellos, impuesto automotor y elimina beneficios fiscales. Así, la provincia estima que recaudará 2.400 millones de pesos. A su vez, el proyecto amplió la capacidad de endeudamiento de la provincia en 2.000 millones de pesos. Sin embargo, el gobernador Daniel Scioli afirmó que 2/3 de los campos no van a tener aumentos, ya que los alcances de la medida implican que el 62% de las partidas quedan afuera de cualquier tipo de incremento. Según la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, las utilidades del productor de un campo serían de 6.382 pesos por hectárea antes de impuestos. Pero luego, descontadas las retenciones, el impuesto al cheque, el que grava los combustibles, ingresos brutos, las tasas municipales, los impuestos provinciales como el inmobiliario rural y el resto de tributos vigentes, el resultado se reduciría a solamente 1.531 pesos. Buscan eficiencia en el transporte automotor de cargas y esto también se está dando en la provincia de Buenos Aires. El titular de la Agencia del Transporte, Hugo Bilbao, se reunió con cámaras empresarias del sistema de autotransporte de cargas de la provincia para evaluar los avances referidos al tema de la unificación de los registros, la futura ley de cargas y los operativos de control de peso en las rutas. Bilbao y los empresarios analizaron los resultados de los controles realizados de manera de hacer más eficientes los resultados obtenidos en los operativos. Dejamos la provincia de Buenos Aires, nos ubicamos en Latinoamérica porque en el segundo semestre del año se van a adjudicar distintos proyectos portuarios. El primero es en El Salvador, en la ciudad de La Unión, que en el 2005 comenzó la construcción del puerto. El segundo en Manaos, Brasil. Originalmente iba a concesionarse en el 2010, pero se suspendió. Otro de los proyectos
será en Ecuador, donde la licitación ya se convocó, pero aún no se ha anunciado a los postores de una concesión para proyectar el puerto. Otro de los países es Chile, donde se concesionará una segunda terminal en el puerto de Valparaíso. Por último, la terminal de contenedores del puerto de Cortés en Honduras es una iniciativa esperada hace bastante tiempo, ya que es uno de los puertos más activos del país. Una excepción a lo que nos estaba contando Juan Corbalán, porque los puertos de San Pedro y Bahía Blanca están aumentando, en algunos casos, las exportaciones. Los puertos de San Pedro y de Bahía Blanca pondrán en marcha su capacidad exportadora con el inicio de la temporada de venta al exterior de frutos y cereales con destino a Rusia y a China. El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Christian Breitenstein, dijo que buscan dotar a los puertos de mayor competitividad y que para mejorar la logística y la infraestructura, en 2012 ya están previstas inversiones cercanas a los 1.500 millones de pesos. Seguimos ahora en Puerto Noticias con otras informaciones. En breves. China será el mayor consumidor del mundo en 2015. Aumentan un 30% los pasajes para los vuelos de cabotaje. Datos del INDEC. La producción de biodiesel aumentó un 44% en el primer trimestre. Seguimos con la información del ámbito internacional. Sin rescate para la banca española. El jefe del gobierno español, Rajoy, ha descartado un rescate para la banca de su país y le ha pedido a Europa que salga en defensa del euro. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha mandado dos mensajes claros en cuanto a la crisis financiera que vive el país. Por un lado, ha dicho, como decíais, que la banca española no va a necesitar el rescate de la Unión Europea, pero al mismo tiempo ha pedido a Europa una respuesta clara en torno a la sostenibilidad de la deuda y también en torno a la fortaleza del euro, porque dice Rajoy que la deuda externa es precisamente uno de los principales problemas de esta crisis. En cuanto a Bankia, la entidad financiera nacionalizada, este mes ha dicho Rajoy que no va a permitir caer a ningún banco español, porque esto supondría también la caída del país. Hay que explicar que este fin de semana Bankia ha presentado su plan de saneamiento. Dice que necesita una inyección de unos 19.000 millones de euros, a los que habría que sumar más de 4.000 millones de euros de dinero público que ya se le inyectaron en 2010. Esto supone una media de unos 500 euros a cada español. El gobierno dice que estudia ahora cuál va a ser ese plan de rescate, pero que quieren que no afecte ni a los presupuestos generales ni tampoco a la deuda. Bankia ha vuelto a cotizar hoy en bolsa y se ha desplomado. Sus acciones han caído un 26%. Hasta aquí todas las informaciones en Puerto Noticias.